Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. En esta oportunidad estamos junto a Sebastián Sensacua, economista jefe de Visa Inversiones, con quien vamos a comentar el IMASEC que conocimos este viernes y también hacer algunas proyecciones sobre nuestra economía para lo que queda del año 2014 y para el año 2015. Sebastián, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Sofía, buenas tardes. ¿Cómo Bueno, estás? hoy día conocimos un dato de relevancia en nuestra economía. El IMASEC del mes de octubre creció un 1,5%, más o menos en línea con lo esperado. ¿Cuál era la estimación que tenían ustedes? Bueno, nuestra estimación prácticamente se situaba o se establecía en ese 1,5%. Era lo que estábamos proyectando nosotros como equipo de estudio para el IMASEC de octubre. Por lo que fue en línea con nuestras expectativas. Analizando un poco la cifra, se ve que es una cifra superior, por ejemplo, a lo que veníamos viendo en el tercer trimestre, que fueron cifras bastante malas, en torno al 0,3, por ejemplo, en agosto, 0,9 julio. Ahora vamos a ver un último trimestre con cifras un poquito mejores, más o menos en línea con este IMASEC de octubre, pero en general se ve que comparativamente es un crecimiento muy bajo. O sea, hay que notar de que la economía no está mostrando señales de recuperación robusta, sino al contrario, una recuperación bastante lenta y que también está asociada a riesgos a la baja bastante relevantes, porque si te fijas, vemos por ejemplo que indicadores de confianza del sector privado se mantienen en niveles bastante pesimistas. Entonces eso ejerce cierta presión o mantiene bastante contenido una recuperación eventual del consumo y de la inversión hacia el próximo año, por lo que podríamos seguir viendo cifras un poquito mejores respecto al tercer trimestre, pero bastante débiles en términos comparativos con lo que la economía puede alcanzar como potencial, por todos estos temas que comentamos anteriormente. ¿Qué es lo que esperan ustedes del PIB para el cierre ya del año 2014? Ahora está en un 1,8% en los primeros 10 meses, ¿no es cierto? Quedan 2 meses más por revisar los IMASEC. ¿Cuál es la estimación del PIB para este año? Bueno, nosotros mantenemos nuestra estimación de crecimiento de 1,8% para el 2014. O sea, en términos generales vamos a ver cifras de IMASEC posiblemente ahora en noviembre similares a las de octubre en variación anual, y diciembre a lo mejor un poquito por sobre el 2%, pensando en un tema de base comparativa, que en diciembre de 2013 se generó una base muy mala. Entonces eso podría generar a lo mejor una variación un poco mayor, pero en el global vamos a ver una economía que acumularía un 1,8% en el 2014, una cifra bastante decepcionante, pensando que, por ejemplo, en años anteriores crecíamos del orden del 5% y del 2013 un 4,1%, o sea, se caracteriza que el 2014 fue un año bastante malo en términos de actividad y que se concreta un escenario de desaceleración y de muy bajo crecimiento. Sebastián, lo que hemos revisado hasta el momento y las proyecciones que hay ya para el año 2015, el gobierno dice que podríamos llegar a crecer un 3,6%, pero el consenso de los economistas más bien está en un 3%. ¿Qué esperan ustedes para el año 2015? Bueno, nosotros para el 2015 no estamos tan optimistas respecto de las estimaciones oficiales del gobierno. O sea, creemos que alcanzar un 3,6% es bastante complejo, dado el escenario actual que se está dando de bastante incertidumbre en varios temas importantes. Como la reforma laboral que... Claro, puede ser uno de los factores que está detrás, también pensando que un frente externo que se está recuperando, mostrando mejor dinamismo, pero está siendo bastante mixto entre las economías globales, ¿no es cierto? Estados Unidos más positivo, pero vemos Europa con temas bastante relevantes todavía en términos de actividad, muy débil. China que está mostrando también un cambio de composición de crecimiento que va a ser más lento, ¿no es cierto?, su tasa de expansión hacia los próximos años. Entonces vemos un frente externo que, si bien podría ayudar, no sería de forma tan vigorosa como en años anteriores. Y también, volviendo al tema local, todo lo que te comentaba de incertidumbre que se genera, indicadores de confianza que aún están en niveles pesimistas, lo que no anticipa recuperación violenta o más robusta de la inversión y del consumo privado. O sea, nuestras estimaciones se centran más o menos en torno al 3% ahora en la actualidad, pero incorporamos una cuota de riesgo a la baja bastante relevante. Podría ir variando entonces esa proyección. Claro, exactamente. No descartamos que el crecimiento de la economía sea inferior a ese 3% en ningún sentido. O sea, podría darse el caso de que la actividad muestre un primer semestre muy débil, con recuperación bastante lenta, y que obviamente pueda forzarnos a corregir a la baja esa estimación. Sebastián, entonces con lo que tenemos hasta el día de hoy, ¿se puede hablar de punto de inflexión? Nosotros creemos que en el corto plazo no se está dando todavía las facultades para garantizar ese punto de inflexión. O sea, primero estamos viendo temas estadísticos que están detrás de estas mejores cifras, por ejemplo, hacia el último trimestre de este año, que son las bases de comparación más bajas, o días hábiles adicionales posiblemente que también podrían contribuir. Pero en el global no vemos en el fondo una recuperación importante de la economía, porque indicadores que se asocian más bien al dinamismo de los agentes y también de la confianza se mantienen todavía en niveles bastante bajos. Entonces, anticipar una inflexión importante aún no lo estamos viendo, sino que más bien sería algo más contenido ahora en el corto plazo.
Mañana conoceremos, bueno, este sábado conoceremos el dato del IPC del mes de noviembre, ¿no es cierto? La inflación ha estado muy por encima del rango meta del Banco Central hasta el minuto. ¿Y cuál es la estimación que tienen ustedes para ya todo el año 2014? Bueno, para mañana nosotros esperamos una variación levemente positiva en el IPC de noviembre, de un 0,1% mensual. Esto explicado principalmente por algunos temas puntuales que sucedieron también en noviembre, ejecuciones de la baja de la bencina, ¿no es cierto?, por el lado negativo, pero también por el lado positivo o de aporte al IPC, puede ser lo que pase con las cuentas de la luz, que han habido algunos ajustes tarifarios en ese ítem, entonces podría compensar un poco la caída de los combustibles. Pero ya pensando un poco más en diciembre, ya la variación que estamos viendo es claramente negativa, asociada principalmente por los temas de los combustibles, porque las bajas más relevantes han sucedido en el mes de noviembre, pero al final, entonces tienden a tener un mayor peso hacia diciembre, ¿no es cierto?, esas bajas, más que propiamente en el mes de noviembre. Entonces vemos en ese sentido una inflación negativa para diciembre y lo que nos llevaría a esperar de cierre del año una inflación cercana al 5% o levemente por debajo de eso, o sea, un 4,9 o 5% de inflación para el 2014, que en el fondo da a entender una moderación desde el 5,7 que tenemos, ¿no es cierto?, octubre, pero de todos modos es bastante malo porque es muy alta, claro, respecto del rango meta, que es entre 2 y 4%. ¿Pero debiera moderarse ya hacia el año 2015? Claro, nosotros creemos que la inflación hacia el próximo año debería presentar una desaceleración, ya hacia el centro del rango meta de 3% o por debajo, más o menos 2,5, también estamos proyectando ahora en la actualidad, principalmente porque el crecimiento de la economía el próximo año no va a ser suficiente para generar una mayor inflación, porque es bastante bajo, ¿no es cierto?, y estamos creciendo por debajo del potencial, ¿no es cierto?, en el 2015. Entonces ese crecimiento no va a ser suficiente para generar mayores presiones inflacionarias y eso en general por las mayores holguras que está mostrando el mercado laboral. O sea, también para el próximo año no descartamos que la tasa de desempleo promedie el 2015 el 7,1%, o sea, desde el 6,5% que está ahora. Debería ir subiendo. Creemos nosotros que debería ir aumentando porque el mercado laboral actúa con cierto rezago respecto del desempeño de la actividad. Entonces, hacia el próximo año creemos que debería reflejar esta situación más débil que está atravesando la economía. Entonces, eso es conducente también con menores presiones inflacionarias y que deberían llevar a la inflación a desacelerarse en el 2015. ¿Queda espacio para que el Banco Central recurra nuevamente a una baja de la tasa de política monetaria? Bueno, de momento creemos nosotros que el Banco Central no movería la TPM y la mantendría en 3% en su reunión de la próxima semana. Esto principalmente creemos que responde a la actualización del escenario base en el IPOM de diciembre. O sea, el IPOM de diciembre, que se va a publicar en 2 semanas más, creemos que generaría la ventana posiblemente de que se genere a lo mejor un espacio para alguna baja adicional en la TPM. No de forma similar a lo que vimos en el ciclo de bajas anterior, que fueron 200 puntos base del 5 al 3%, sino que podría ser una baja marginal de 25 o 50 puntos base hacia el primer trimestre del próximo año, si es que se ve, ¿no es cierto?, un deterioro importante en el desempeño de la actividad. ¿Y ustedes esperan que el Banco Central haga un recorte en su proyección de crecimiento para el año 2015? Nosotros creemos que sí. El rango de crecimiento en la actualidad es de entre 3 y 4%, o sea, el rango superior es bastante optimista, por lo que creemos que debería haber una corrección a la baja en el rango de crecimiento. Eso a su vez también podría generar esta ventana que te comentaba, Sofía, de posiblemente ver la oportunidad de algún recorte. Eso no lo descartamos como posibilidad que se pueda generar hacia el primer trimestre o comienzos del segundo trimestre del próximo año como máximo. ¿Por qué? Porque en el fondo también estamos viendo por el lado internacional un mensaje o una señal por el lado de la política monetaria de Estados Unidos que podría ser menos expansivo. Entonces, en el fondo, el timing que pueda tener el Banco Central para poder generar un estímulo adicional es cada vez más estrecho, pensando si es que va a depender también de lo que pasa con la Fed. Claro, si Estados Unidos pudiera iniciar un proceso de alza de tasas, a lo mejor hacia mediados del próximo año o incluso antes, si es que se sigue sorprendiendo en términos de actividad esta economía. Ya que tocamos el tema de la Fed, ¿no es cierto? Hoy día conocimos datos laborales en Estados Unidos que sorprendieron al mercado ampliamente, ¿cierto? Por sobre los 320.000 puestos de empleo en el sector privado en el mes de noviembre. ¿Ustedes esperan entonces que el mercado laboral estadounidense siga teniendo este dinamismo, bueno, en lo que queda del año 2014 y probablemente ya empezando 2015? Bueno, los datos de empleo que tú comentabas, Sofía, en general fueron bastante sorpresivos y positivos en el fondo. El mercado no esperaba una creación de empleo de tal magnitud, sino un poco más estable, cercana a los 200.000, un poco por sobre eso, pero la sorpresa fue bastante bien recibida por parte de los analistas, pensando de que Estados Unidos está entregando señales de fortalecimiento en su mercado laboral y que no está siendo afectada en gran medida por los temas internacionales. Por el débil crecimiento global. Exactamente, un débil crecimiento de Europa,
un tema también en Japón de bajo dinamismo, claro. En el fondo unas economías emergentes que también están mostrando un desempeño bastante débil. Eso da a entender de que Estados Unidos, a pesar de todos esos problemas internacionales, está mostrando mejores señales, y eso en el fondo da a entender de que posiblemente, si es que se mantiene esa tendencia de creación de empleo robusta, que también sea conducente con una aceleración en los salarios. Recordemos que en el fondo lo que mira la FED es lo que pasa con las presiones inflacionarias, sí. Y un tema de eso relevante es lo que pasa con el mercado laboral, si es que la creación de empleo va de la mano también con un mayor dinamismo en el crecimiento de los salarios, que finalmente se traspase hacia precios finales por una mayor demanda, etcétera, y un mayor dinamismo del consumo. Entonces, claramente el mercado va a estar atento respecto a esa evolución, y si sigue sorprendiendo, no sería extraño que la FED pueda tomar un sesgo menos expansivo. Ya finalizó su programa de compra activo en octubre de este año, y posiblemente ya pensar en una alza de tasa no es tan extraño verlo en este Banco Central hacia el 2015. Sebastián, ya para cerrar nuestra entrevista, ¿no es cierto? Si la FED finalmente decidiera adelantar el alza de tasas para el primer trimestre del año 2015, ¿creen que eso podría generar turbulencias en los mercados, sobre todo en los mercados emergentes como Chile? Bueno, nosotros creemos que el escenario de tasas de la FED, el mercado lo ha internalizado hacia mitad del próximo año todavía. O sea, hacia junio, julio. Hacia junio, julio, la primera alza. Al mismo modo, también se estima que este proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos, o sea, que la tasa empieza a subir hacia un nivel neutral, por ejemplo, de equilibrio, sería bastante gradual, no sería algo violento. La FED también mira atentamente esa situación, por lo que en general lo que se espera es que la transición sea bastante controlada y bien manejada, lo que no podría generar un escenario de turbulencia mayor, pero ciertamente hay que tener en cuenta que puede generar cierta volatilidad, el tema de alza de tasa que puede generarse antes de lo anticipado, y en ese sentido las economías emergentes que están más débiles respecto de sus balances macroeconómicos, o sea, que son deudoras con el exterior o que tienen inflación muy alta, pueden verse un poco más afectadas en ese tema, o porque se le van a ir encareciendo sus costos de financiamiento, la inflación podría empezar a aumentar porque las monedas locales, ¿no? Claro, porque las monedas se podrían ir depreciando y la inflación importada se hace más alta, y eso en el fondo podría perjudicarlas. Y otro punto también es el tema que pasa con las materias primas, o sea, en el fondo un fortalecimiento del dólar en los mercados internacionales, que podría seguir sucediendo, puede generar nuevas presiones a la baja sobre los commodities. Ya vimos, por ejemplo, lo que ha pasado con el hierro, lo que ha pasado con el petróleo últimamente, que se ha sumado un poco también un tema de mayor oferta en el petróleo. El cobre también no podría escaparse de esa tendencia, por lo que en general países que también exportan materias primas se ven perjudicados. podrían verse perjudicados también en ese sentido, por lo que claramente el próximo año va a ser un año bastante movido en términos de monedas, o sea, lo que pueda pasar con las monedas a nivel global. Varias monedas emergentes podrían evidenciar depreciaciones adicionales por los temas coyunturales que afectan y por el tema de la FED, por lo que en general la visión que se puede tener para el próximo año en decisiones de inversión es tener una política de cobertura también apropiada, o sea, considerar el tema de la depreciación de las monedas posiblemente hacia el próximo año en las decisiones de inversión internacionales, en el fondo para evitar pérdidas de rentabilidad por esos temas de pérdida, ¿no es cierto?, que se pueden generar. Sebastián, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando el IMASEC y también haciendo algunas predicciones sobre nuestra economía. Ok, Sofía, muchas gracias. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DFTV.